A continuación, un segmento extra especial. Por primera vez en 20 años, el Dr. Dyer nos hablará del suceso profundo y muy personal que transformó su vida. Una de las ideas más importantes para mí procede de algo que leí en el último libro de Castaneda, titulado El lado activo del infinito. En El poder de la intención escribí un capítulo entero sobre nuestro conflicto con la infinidad. Ese libro decía algo que causó un impacto profundo en mí. Decía que el problema de la humanidad, de las personas en la cultura occidental que no viven de la fuente, es que todos ocupamos un cuerpo que va a morir. Pero nos comportamos como si no fuera así. Reflexioné sobre esa idea durante mucho tiempo. Él decía que cuando actúas como si tu cuerpo no fuera a morir, vives en el lado inactivo del infinito. Nuestro objetivo al conectar con la intención es pasarnos al lado activo del infinito. El lado activo del infinito es el lugar donde reconocemos nuestra naturaleza infinita. Así entendemos las palabras de Jesús cuando dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Casi todos creemos que estamos en este mundo y también que somos de este mundo, pero no podemos ir más allá de esta idea. Descubrir y comprender nuestra naturaleza infinita es una de las cosas más difíciles, pero una vez que lo captas, lo captas. Me acuerdo de cuando vivía en Mount Clemens, Michigan, en casa de una señora maravillosa que acogía a niños que se encontraban en la misma situación que yo y que mi madre. Nací en 1940. Mi madre tenía 3 hijos varones de menos de 4 años. Yo era el más pequeño y mi padre, cuando yo tenía año y medio o 2, se marchó sin más. Mi madre le pidió el divorcio y él, que tenía 3 hijos, no llamó nunca. Ni una vez en toda su vida. No hizo el menor intento de contactarnos o de contribuir a nuestra manutención. Y yo solía preguntarme cómo alguien podía... Mi madre era una bellísima persona y todo el mundo... Ella nos reunió de nuevo cuando yo tenía 9 años en 1949. Todos mis amigos querían venir siempre a mi casa porque era un lugar donde no se juzgaba a nadie, era divertido, ellos lo pasaban bien, siempre había comida para todos. Era un lugar especialmente alegre, emocionante, hermoso. Siempre me preguntaba cómo un hombre había podido abandonar a una mujer con 3 hijos de menos de 4 años cuando era perfectamente capaz de quedarse a trabajar. Eran tiempos de guerra y todo eso, y él pasó varios años de su vida en la cárcel. A mí me corroía por dentro el deseo de conocer a ese hombre, de encontrarlo. Soñaba con él, estaba lleno de rabia. Un momento decisivo en mi vida llegó cuando cambió la imagen que tenía de mi padre. Yo no sabía de él más que su nombre. Se llamaba Melvin Lyle Dyer. Sé que nació en 1914. Por las noches a menudo soñaba que lo veía. Despertaba lleno de ira, a veces sudando. Soñaba que me peleaba con él cuando dormía y me despertaba empapado, furioso. Durante todos esos años, hasta que cumplí los 34, en 1974, soñaba con él casi cada noche. Siempre le pedía a mi madre que me contara algo de él, cosas como dónde estaba. Ella albergaba hacia él un profundo resentimiento. Así pues, recibí una nota en 1974 o 73 que me informaba de que mi padre
Me la había enviado una prima a quien no conocía, llamada Dorothy Phillips. Me decía que mi padre había muerto 10 años atrás, en 1964, a los 49 años, de cirrosis, y que estaba enterrado en Biloxi, Mississippi. Había muerto en Nueva Orleans. Esa era toda la información de la que ella disponía. Mis dos hermanos no querían ni oír nombrar a mi padre, creo que en parte porque se acordaban de él, eran 1 o 2 años mayores que yo. No querían saber nada, pero yo tenía una curiosidad muy grande, casi innata, por saber quién era esa persona. Por encima de todo, quería saber cómo había podido hacer eso y si reconocía a sus 3 hijos. De hecho, solo quería saber si reconocía a un hijo llamado Wayne. En esa época, yo trabajaba como profesor en la Universidad de St. John, en Nueva York. Daba clases de asesoramiento psicológico. Era la época en que Lyndon Johnson había incluido muchas cosas en su programa para una gran sociedad y se estaban integrando algunas escuelas del sur. Me ofrecieron un puesto en el gobierno federal, un trabajo temporal y a tiempo parcial para compaginarlo con mi labor docente. Debía coger un vuelo a un lugar de Mississippi llamado Universidad de Mujeres del Estado de Mississippi, que estaba en la ciudad de Columbus. Yo acababa de enterarme, no recuerdo exactamente hacía cuánto tiempo, de que mi padre había muerto. Al consultar un mapa vi que Columbus estaba a solo unos 300 kilómetros de Biloxi. Sabía que habían enviado el cadáver de mi padre como el de un indigente de Nueva Orleans a Biloxi. Así que llegué a Columbus, impartí mis clases y redacté mi informe sobre los derechos civiles, sobre si serían o no respetados. Luego alquilé un coche un viernes por la tarde. Era un Dodge Cornet de 1974 azul. En aquella época los cinturones de seguridad solo te sujetaban por la cintura y no por los hombros. Pero extraño que parezca, mi vida en aquella época era muy inestable. Yo bebía, mantenía una relación que no me satisfacía, no acababa de centrarme como escritor, estaba pasado de peso, tenía muy poca disciplina, el ego dominaba demasiado mi vida. Siempre supe que estaba destinado a otras cosas, pero la obsesión con mi padre interfería en ello, me llenaba de rabia. Así que fui y subí al coche. Lo alquilé en una agencia Avis. Nadie lo había alquilado antes, nadie lo había conducido siquiera. El cuentakilómetros estaba a 0, a 0,006 millas o algo así. Lo habían traído ese día en un camión para que yo lo alquilara. Así que lo alquilé, me subí, comencé a ponerme el cinturón, me puse el izquierdo primero y cuando me incliné hacia el otro lado vi que no tenía cinturón derecho. Yo era un maniático de los cinturones de seguridad, así que bajé del coche para encontrar ese cinturón, saqué el asiento y lo dejé en el suelo. Y allí, pegada al suelo del coche y envuelta en plástico, estaba la hebilla. Había una goma elástica alrededor y el paquete estaba pegado con cinta adhesiva al suelo del coche. Supongo que para evitar que rajara la tapicería, así que lo saqué, le quité la goma elástica, lo desenvolví, coloqué el asiento en su sitio y me disponía a poner la hebilla cuando descubrí que dentro había una tarjeta de visita. En aquel coche nuevo, sin estrenar, eché un vistazo a la tarjeta y decía: Pensión Candlelight, Biloxi, Mississippi. En el dorso había un mapa impreso con indicaciones para llegar a la pensión. Entonces tuve uno de esos breves momentos de extrañeza y pensé, ¡qué raro! Pero no le di mayor importancia, supuse que era de alguien de la fábrica y me la guardé en el bolsillo. Pero quería ir a Biloxi, así que conduje hasta ahí esa tarde de viernes de finales de agosto y llegué a las afueras de Biloxi. Pasé el letrero "Bienvenido a Biloxi" y vi una gasolinera.
Me detuve en la gasolinera, donde había una cabina de teléfono con unas páginas amarillas, y busqué la sección de cementerios. Era mi única pista. Había 3 números, 2 impresos con letras grandes y uno con letra más pequeña. Así que llamé a los 2 primeros. Nadie contestó en el primero. No había nadie en el cementerio. El segundo al que llamé comunicaba constantemente, así que llamé al número pequeño y contestó un hombre con acento sureño. Le dije: llamo para preguntar si hay un tal Melvin Lyle Dyer que murió en 1964, creo que fue en ese año, enterrado en su cementerio. Él respondió: en realidad esto no es un cementerio, pero sí que hay gente enterrada aquí. Dijo que iría a echar un vistazo y tardó al menos 10 minutos en regresar. Se puso al teléfono mientras rebuscaba en una caja de Coca-Cola, que es donde se archivaban los papeles en Mississippi en ese entonces. Entonces dijo: he encontrado el registro de su padre, lo enterraron aquí en 1964. Yo le dije: he venido de viaje, llevo buscando a mi padre toda mi vida, me gustaría visitar su tumba. Él replicó: no es realmente un cementerio, su padre está enterrado en el terreno de la pensión Canlight. Es una historia verídica. Así que me llevé la mano al bolsillo y dije: tengo un mapa. Conduje hasta aquel pequeño terreno. Fue un momento decisivo en mi vida en el que empecé a creer en el lado activo del infinito. Me acerqué a una marca que había en el suelo. Ni siquiera había lápida, solo una marca en el suelo que decía Melvin Lyle Dyer. No recuerdo las fechas exactas, pero estoy casi seguro de que eran 1914-1964. Me quedé ahí un rato y cuando entré en la pensión el hombre me dijo: puede irse cuando quiera, pero cuando lo haga cierre la valla con la cadena. Le dije que así lo haría. Salí de nuevo. Eran como las 5:15 y permanecí allí casi 3 horas. Ya había oscurecido, eran las 8 y no hice más que maldecir a mi padre pisoteando el suelo, diciendo: ¿cómo pudiste hacer eso? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo pudiste marcharte y no llamar nunca? Se me saltaron las lágrimas. Fue un momento culminante y muy emotivo de mi vida. Entonces algo se adueñó de mí y me acordé de lo que Mark Twain decía sobre el perdón. El perdón es la fragancia que la violeta deja en el talón que la ha pisado. Se apoderó de mí una sensación que nunca había tenido y le dije a mi padre: te perdono. No sé por qué. Dije: a partir de este momento y para el resto de mi vida te transmitiré amor. Te veré siempre con afecto. Así que puse la cadena, me alejé en el coche, volví a casa, volé de regreso a Nueva York, me tomé un breve periodo sabático de unas 2 semanas y fui a un lugar en Fort Lauderdale, Florida, al motel Spindrift. Me alojé allí y escribí un libro llamado Tus zonas erróneas. Hoy se han publicado 32 millones de ejemplares de ese libro en 48 idiomas y lo escribí en menos de 2 semanas, de principio a fin. Cuando me marché de ahí, empecé a hacer footing. Poco después adquirí la costumbre que he mantenido 22 años de correr 13 kilómetros cada día. Dejé de beber, inicié una nueva relación en mi vida. Los hijos que había querido tener empezaron a aparecer. Cambié mi dieta. Dejé de comer alimentos tóxicos y de tener comportamientos tóxicos. Y todo lo que he sido capaz de crear y lograr en mi vida ha sido posible porque, por alguna razón misteriosa, una tarjeta de visita había ido a parar a un coche sin estrenar y después a mi bolsillo cuando me disponía a ir en busca de mi padre. No tengo ni un atisbo de explicación para ello. Es místicamente misterioso, pero ese acto me cambió literalmente la vida y la dio un vuelco. Recuerdo que de niño, cuando vivía en el 231 de Town Hall Road en casa de la señora Scarf, ella se acercó una tarde y nos entregó a mi hermano Dave y a mí un plátano a cada uno. Estábamos en el porche trasero y ella, con el rostro bañado en lágrimas, nos dijo: el señor Scarf ha muerto esta mañana.
Yo, tan inocente a mis 6 o 7 años, le pregunté, ¿y cuándo volverá? Y ella respondió, nunca. Recuerdo que pelé ese plátano, me fui a mi litera, me acosté e intenté imaginar ese nunca. No sé si han pensado nunca que irse a dormir y morirse durante 1.000.000 de años no es gran cosa, pero nunca, nunca. Fue entonces cuando empecé a comprender mi naturaleza infinita y a vivir en el lado activo del infinito. Hoy sé que lo que me ocurrió con mi padre, ese perdón activo, fue un instrumento muy potente que sembró en mí el objetivo que me ha traído hasta aquí y que me ha permitido crear este programa, el libro que he escrito y todos los otros logros de mi vida, incluidos mis hijos, incluido todo lo que más aprecio, incluida mi salud, mi capacidad de hablar sin leer notas, mi voz. Todo ello surgió a raíz de ese acto de perdón. Vivo a partir de ese momento en el lado activo del infinito. Ya no vivo en un cuerpo que creo que no morirá. Sé que morirá, pero también sé que no es yo. Estoy total y absolutamente reconciliado con ello. No soy este cuerpo. Soy un ser infinito disfrazado de un hombre que les habla en este momento. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Muchas gracias. Un vuelo a un lugar de Mississippi llamado Universidad de Mujeres del Estado de Mississippi, que estaba en la ciudad de Columbus. Yo acababa de enterarme, no recuerdo exactamente hacía cuánto tiempo, de que mi padre había muerto. Al consultar un mapa vi que Columbus estaba a solo unos 300 kilómetros de Biloxi. Sabía que habían enviado el cadáver de mi padre como el de un indigente de Nueva Orleans a Biloxi. Así que llegué a Columbus, impartí mis clases y redacté mi informe sobre los derechos civiles, sobre si serían o no respetados. Luego alquilé un coche un viernes por la tarde. Era un Dodge Cornet de 1974 azul. En aquella época los cinturones de seguridad solo te sujetaban por la cintura y no por los hombros. Pero extraño que parezca, mi vida en aquella época era muy inestable. Yo bebía, mantenía una relación que no me satisfacía, no acababa de centrarme como escritor, estaba pasado de peso. Tenía muy poca disciplina. El ego dominaba demasiado mi vida. Siempre supe que estaba destinado a otras cosas, pero la obsesión con mi padre interfería en ello. Me llenaba de rabia. Así que fui y subí al coche. Lo alquilé en una agencia Avis. Nadie lo había alquilado antes. Nadie lo había conducido siquiera. El cuentakilómetros estaba a 0. A 0,006 millas o algo así. Lo habían traído ese día en un camión para que yo lo alquilara. Así que lo alquilé, me subí, comencé a ponerme el cinturón, me puse el izquierdo primero y cuando me incliné hacia el otro lado,
vi que no tenía cinturón derecho. Yo era un maniático de los cinturones de seguridad, así que bajé del coche para encontrar ese cinturón, saqué el asiento y lo dejé en el suelo. Y allí, pegada al suelo del coche y envuelta en plástico, estaba la hebilla. Había una goma elástica alrededor y el paquete estaba pegado con cinta adhesiva al suelo del coche. Supongo que para evitar que rajara la tapicería, así que lo saqué, le quité la goma elástica, lo desenvolví, coloqué el asiento en su sitio y me disponía a poner la hebilla cuando descubrí que dentro había una tarjeta de visita. En aquel coche nuevo, sin estrenar, eché un vistazo a la tarjeta y decía... Pensé si reconocía a un hijo llamado Wayne. En esa época, yo trabajaba como profesor en la Universidad de St. John, en Nueva York. Daba clases de asesoramiento psicológico. Era la época en que Lyndon Johnson había incluido muchas cosas en su programa para una gran sociedad y se estaban integrando algunas escuelas del sur. Me ofrecieron un puesto en el gobierno federal, un trabajo temporal y a tiempo parcial para compaginarlo con mi labor docente. Debía coger un vuelo a un lugar de Mississippi llamado Universidad de Mujeres del Estado de Mississippi, que estaba en la ciudad de Columbus. Yo acababa de enterarme, no recuerdo exactamente hacía cuánto tiempo, de que mi padre había muerto. Al consultar un mapa vi que Columbus estaba a solo unos 300 kilómetros de Biloxi. Sabía que habían enviado el cadáver de mi padre como el de un indigente de Nueva Orleans a Biloxi. Así que llegué a Columbus, impartí mis clases y redacté mi informe sobre los derechos civiles, sobre si serían o no respetados. Luego alquilé un coche un viernes por la tarde. Era un Dodge Cornet de 1974 azul. En aquella época los cinturones de seguridad solo te sujetaban por la cintura y no por los hombros. Pero extraño que parezca, mi vida en aquella época era muy inestable. Yo bebía, mantenía una relación que no me satisfacía, no acababa de centrarme como escritor, estaba pasado de peso, tenía muy poca disciplina, el ego dominaba demasiado mi vida. Siempre supe que estaba destinado a otras cosas, pero la obsesión con mi padre interfería en ello, me llenaba de rabia. Así que fui y subí al coche. Lo alquilé en una agencia Avis. Nadie lo había alquilado antes, nadie lo había conducido siquiera. El cuentakilómetros estaba a cero, a 0,006 millas o algo así. Lo habían traído ese día en un camión para que yo lo alquilara. Así que lo alquilé, me subí, comencé a ponerme el cinturón, me puse el izquierdo primero y cuando me incliné hacia el otro lado vi que no tenía cinturón derecho. Yo era un maniático de los cinturones de seguridad, así que bajé del coche para encontrar ese cinturón, saqué el asiento y lo dejé en el suelo. Y allí, pegada al suelo del coche y envuelta en plástico, estaba la hebilla. Inicié una nueva relación en mi vida. Los hijos que había querido tener empezaron a aparecer. Cambié mi dieta. Dejé de comer alimentos tóxicos y de tener comportamientos tóxicos y todo lo que he sido capaz de crear y lograr en mi vida ha sido posible porque, por alguna razón misteriosa, una tarjeta de visita había ido a parar a un coche sin estrenar y después a mi bolsillo cuando me disponía a ir en busca de mi padre. No tengo ni un atisbo de explicación para ello. Es místicamente misterioso, pero ese acto me cambió literalmente la vida y la dio un vuelco. Recuerdo que de niño, cuando vivía en el 231 de Town Hall Road en casa de la señora Scarf, ella se acercó una tarde y nos entregó a mi hermano Dave y a mí un plátano a cada uno. Estábamos en el porche trasero y ella, con el rostro bañado en lágrimas, nos dijo:
El señor Scarf ha muerto esta mañana. Yo, tan inocente a mis 6 o 7 años, le pregunté, ¿y cuándo volverá? Y ella respondió, nunca. Recuerdo que pelé ese plátano, me fui a mi litera, me acosté e intenté imaginar ese nunca. No sé si han pensado nunca que irse a dormir y morirse durante 1 millón de años no es gran cosa, pero nunca, nunca. Fue entonces cuando empecé a comprender mi naturaleza infinita y a vivir en el lado activo del infinito. Hoy sé que lo que me ocurrió con mi padre, ese perdón activo, fue un instrumento muy potente que sembró en mí el objetivo que me ha traído hasta aquí y que me ha permitido crear este programa, el libro que he escrito y todos los otros logros de mi vida, incluidos mis hijos, incluido todo lo que más aprecio, incluida mi salud, mi capacidad de hablar sin leer notas, mi voz. Todo ello surgió a raíz de ese acto de perdón. Vivo a partir de ese momento en el lado activo del infinito. Ya no vivo en un cuerpo que creo que no morirá. Sé que morirá, pero también sé que no es yo. Estoy total y absolutamente reconciliado con ello. No soy este cuerpo. Soy un ser infinito disfrazado de un hombre que les habla en este momento. Que Dios les bendiga. Gracias. Vives en el lado inactivo del infinito. Nuestro objetivo al conectar con la intención es pasarnos al lado activo del infinito. El lado activo del infinito es el lugar donde reconocemos nuestra naturaleza infinita. Así entendemos las palabras de Jesús cuando dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Casi todos creemos que estamos en este mundo y también que somos de este mundo, pero no podemos ir más allá de esta idea. Descubrir y comprender nuestra naturaleza infinita es una de las cosas más difíciles, pero una vez que lo captas, lo captas. Me acuerdo de cuando vivía en Mount Clemens, Michigan, en casa de una señora maravillosa que acogía a niños que se encontraban en la misma situación que yo y que mi madre. Nací en 1940. Mi madre tenía 3 hijos varones de menos de 4 años. Yo era el más pequeño y mi padre, cuando yo tenía 1 año y medio o 2, se marchó sin más. Mi madre le pidió el divorcio y él, que tenía 3 hijos, no llamó nunca. Ni una vez en toda su vida. No hizo el menor intento de contactarnos o de contribuir a nuestra manutención. Y yo solía preguntarme cómo alguien podía... Mi madre era una bellísima persona y todo el mundo... Ella nos reunió de nuevo cuando yo tenía 9 años en 1949. Todos mis amigos querían venir siempre a mi casa porque era un lugar donde no se juzgaba a nadie, era divertido, ellos lo pasaban bien, siempre había comida para todos. Era un lugar especialmente alegre, emocionante, hermoso. Siempre me preguntaba cómo un hombre había podido abandonar a una mujer con 3 hijos de menos de 4 años cuando era perfectamente capaz de quedarse a trabajar. Eran tiempos de guerra y todo eso, y él pasó varios años de su vida en la cárcel. A mí me corroía por dentro el deseo de conocer a ese hombre, de encontrarlo. Soñaba con él, estaba lleno de rabia. Un momento decisivo en mi vida llegó cuando cambió la imagen que tenía de mi padre. Yo no sabía de él más que su nombre. Se llamaba Melvin Lyle Dyer. Sé que nació en 1914.